Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar trigonometría, pero la segunda parte. Nosotros ya vimos las razones trigonométricas, la aplicación en triángulos rectángulos. Ahora vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Ya trabajamos con resolución de triángulos rectángulos y en este caso vamos a aprender dos conceptos claves, que son ángulo de elevación y ángulo de depresión. El ángulo de elevación es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual de un objeto cuando se observa hacia arriba, ¿sí? Cuando yo miro hacia arriba. Y ángulo de depresión es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual de un objeto cuando se observa hacia abajo, ¿sí? Cuando yo miro hacia abajo. ¿Bien? Bueno, vamos a verlo en imágenes. Ángulo de elevación. Fíjense que en ambos hay un observador, acá hay un dibujito, acá está la palabra, ¿sí? Y hay un objeto arriba, ¿sí? Entonces, acá está la línea horizontal y es el ángulo que se forma con la visión que yo tengo hacia arriba, ¿sí? Este angulito que está acá es el ángulo de elevación. Acá tengo otro ejemplo también, tengo la línea horizontal, tengo el objeto, ¿sí? Y la línea de vista, ¿sí? Más la línea horizontal, eso da lugar a que se forme el ángulo de elevación, ¿sí? Vamos a ver el ángulo de depresión ahora en imágenes. Fíjense que estoy arriba, ¿sí? Y cuando yo miro algo hacia abajo, junto con la línea horizontal, ahí es donde se forma mi ángulo de depresión, ¿sí? Acá también tengo una persona mirando un objeto, ¿sí? Tengo la línea horizontal, la línea de vista, ¿sí? Y entre esas dos se forma el ángulo de depresión, ¿sí? Entonces tengo ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿sí? Ahí están las dos formas que yo tengo de poder observarlo. Vamos a ver problemas de aplicación. Cuando trabajamos con estos conceptos es importante diferenciarlos para poder aplicar la resolución correspondiente, ¿sí? Para no tener errores. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Donde vamos a aplicar el ángulo de elevación, ¿sí? Dice, un velero observa la punta más alta de un faro con un ángulo de elevación de 45 grados. El faro se encuentra en una isla a 200 metros de distancia. ¿Cuánto mide el faro? ¿Sí? El dibujito yo no se los voy a dar. Ustedes van a tener que armar una imagen, un dibujo, ¿sí? Para poder analizar el problema, ¿sí? Entonces, tengo que un velero observa la punta más alta de un faro con un ángulo de elevación de 45 grados. O sea que si estoy mirando para arriba, el ángulo de elevación va a ser este que está acá, ¿sí? El faro se encuentra en una isla a 200 metros de distancia. Fíjense, los 200 metros están acá, ¿sí? ¿Cuánto mide el faro? El faro está acá, por lo tanto, ahí tengo mi triángulo rectángulo, ¿sí? Mi incógnita es cuánto mide el faro, ¿sí? Si yo me posiciono en el velero, ese va a ser mi cateto opuesto. Y mi dato de distancia entre isla y velero es mi cateto adyacente, ¿sí? Y yo tengo como ángulo el ángulo de elevación de 45 grados. Entonces, como la altura del faro representa el cateto opuesto, para resolver deberemos usar la tangente, ya que la distancia representa el cateto adyacente, ¿sí? Eh, Ustedes saben que la fórmula de la tangente, la razón trigonométrica, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esa forma, ya que ya lo hemos visto, despejan y encuentran la incógnita, en este caso que corresponde con lo que mide el faro, ¿sí? Bien, recuerden que yo la imagen no se las voy a dar, les voy a dar la situación problemática, entonces ustedes tienen que poder pensar la imagen. Vamos con otro ejemplo, en este caso ya trabajando con el ángulo de depresión. Dice, desde una torre de vigilancia, una persona observa un auto con un ángulo de depresión de 57 grados. Fíjense que la torre, el auto, la línea horizontal, ¿sí? Y la línea visual forman un ángulo de 57 grados, que es el ángulo de depresión. El auto se encuentra a 35 metros de la base de la torre, ¿sí? Escribí mal torre, pero bueno. ¿A qué altura se encuentra la persona? ¿Sí? Entonces, en este caso, para poder aplicar una razón trigonométrica, acá tenemos dos opciones. Una es usar el ángulo alterno interno. En este caso, como este es 57 grados, yo sé que este de acá adentro también va a medir 57 grados. ¿Sí?
Y si este de acá adentro también mide 57 grados, directamente me posiciono acá, donde está el auto, tengo mi cateto adyacente y mi cateto opuesto, ¿sí? Y también voy a tener que aplicar la razón trigonométrica tangente, ¿sí? En ese caso, para poder encontrar a qué altura se encuentra la persona, ¿sí? Ahora, si yo también, otra opción, como tengo este ángulo de 57 grados y sé que estos dos suman 90, puedo calcular cuánto mide este, que mide 33, ¿sí? Y ver si parándome o posicionándome en este ángulo puedo encontrar el dato que me pide o el dato faltante en este caso, ¿sí? Pero si no, sabemos que si este ángulo es el de depresión, este siempre va a ser igual que este, va a corresponderse, ¿sí? Bien, y ahí encuentro la incógnita. ¿Estamos? Entonces tenemos ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ya podemos identificar dónde se encuentra cada uno de ellos para poder aplicar. Ejercitación deberán continuar trabajando con problemas de aplicación para poder entender los conceptos vistos, ¿sí? Bueno, y con todas estas explicaciones ya pueden resolver la actividad propuesta del tema. Recuerden enviar fotos de las actividades. Así que nos vemos en el próximo.